Muy buenas tardes, audiencia bendita y distinguida del grupo Tecnologías Divinas. Bueno, quiero hacer un nuevo aporte interesante sobre el tema la transición del antiguo y el nuevo pacto. Ahora fíjese, usted lee la profecía de Jeremías, pero la lee en Hebreos capítulo 8. Hay una expresión que me llama poderosamente la atención con respecto a los pactos. Cuando el autor dice, quita esto primero para establecer esto último o esto segundo. No recuerdo exactamente, pero por ahí va la cosa. ¿Por qué digo que es interesante esta expresión? Porque Cristo ciertamente cumplió la ley, cumplió los pactos a través de su sacrificio y a través de su sacerdocio. Muere como el Cordero, resucita como el gran sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Es bueno también entender que en el orden de Melquisedec solamente había un gran sumo sacerdote y ese fue Cristo. Ahora, a partir de ese momento, Cristo se va, porque está 40 días dándole instrucciones acerca del reino a sus discípulos y le asigna la tarea más difícil y más dura. Esa es una de las cosas que la iglesia iba a ser mayor que la que hizo Cristo. A la iglesia le tocó quitar la ley, quebrarla, por supuesto, con una propuesta, que fue lo que expliqué en el audio pasado, con una propuesta de una mejor ciudad, un mejor Israel, mejores promesas, mejores pactos, un mejor hombre nuevo, en fin, una resurrección, vida eterna, etcétera y etcétera. Bueno, a partir de ese momento del establecimiento del nuevo pacto, la ley se convierte, partiendo de ese punto, la ley del pacto se convierte en el Satanás y diablo descritos en la Biblia durante el transcurrir del primer siglo. Durante el periodo del primer siglo, después de la cruz, la ley se convierte en el Satanás y en el adversario. ¿Por qué? Porque se convierte en adversario, que es lo que implica Satanás, y diablo en el enemigo principal de Cristo, de la iglesia y de la gracia. Entonces, la ley tenía su cuerpo de individuos, su conglomerado, su colectivo también, que eran el sacerdocio arónico en pleno, los saduceos, los fariseos, los judaizantes. Y todo esto conformó un equipo, un corporativo, a quien la Biblia llamó anticristo, a quien la Biblia llamó Satanás, a quien la Biblia llamó diablo, y a quien la Biblia llamó los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Todas estas funciones que te acabo de mencionar, Satanás, diablo, anticristo, ese conjunto de conformación de autoridades que gobernaban en las tinieblas, que eran huestes espirituales de maldad, todas esas tareas, todas esas funciones las hacía un mismo personal, un mismo equipo, las mismas personas hacían todas estas funciones. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objeto? Obstaculizar, torpedear, estorbar el propósito de Dios para con su reino y para con las naciones.
Ese era, a mi juicio, el enemigo más fuerte que enfrentó la iglesia, el judaísmo, que le costó sangre, dolor, le costó pérdidas de bienes, pérdidas de seres queridos, le costó huir de una ciudad a otra, le costó mucha tristeza, pero finalmente lograr la meta, lograr el éxito y arribar a la suprema cima, como lo es o lo fue la vida eterna. Entonces, en el nuevo pacto, en el período del primer siglo, el verdadero diablo fue la ley, porque se constituyó en el principal enemigo, repito, de Cristo como rey sentado en el trono de Dios, de la iglesia como su cuerpo, porque era considerado una secta, porque como existía también el cuerpo del antiguo pacto, que era el judaísmo, pues para ellos y para todas las naciones, las autoridades, mayormente, la secta falsa era la iglesia y no las 12 tribus, es decir, no el Israel natural, específicamente sus autoridades y sus gobiernos, espiritualmente hablando, incluyendo a los 12 ancianos que representaban a cada una de las tribus de Israel. Todo esto se confabuló, todo digamos, estos gremios, vamos a llamarlo así, todas estas sectas religiosas se confabularon, se unieron con un mismo fin, un mismo propósito: constituirse en el Satanás, en el diablo, en el anticristo, en los principados y potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, y en la gran Babilonia, la madre de las rameras, la madre de la confusión, la madre de la mentira. Esto fue específicamente el Israel y la Jerusalén durante el primer siglo. Por eso que había una transición, ambos pactos se quedaban, ambos pactos se cumplían, pero uno era el cumplimiento del otro, y ese detalle es muy importante tenerlo en cuenta. El antiguo pacto se cumple porque es porque el segundo o el pacto, el nuevo pacto, se cumple, porque hubo quien lo cumplió, cumplió con las realidades de las cosas, ofreció el sacrificio perfecto, inmaculado que se demandaba, y ofreció además un sacerdocio que no fuese cambiado cada año, sino que mediante una vida indestructible permaneciese para siempre, como el caso del orden de Melquisedec, número 2. Y número 3, Cristo hereda el reino y desde el trono finalmente sofoca a todos los enemigos que quedaban sueltos para suprimirlos a todos, humillarlos debajo de los pies de Cristo, los cuales eran la iglesia como su cuerpo, y de esta manera acabar, consumar, terminar toda una obra perfecta, una obra sin enemigos, una obra sin pecado, sin muerte, sin demonios, sin diablos, sin Satanás, sin adversario, sin principados, sin potestades, sin confusión. Por lo menos la que operaba por el antiguo pacto durante el primer siglo, y darle origen o nacimiento a una nueva era, una nueva época, una nueva temporada, como lo es la plenitud de Dios, donde Dios es todo en todos los seres humanos, y en esa calidad, en esa virtud de ser Él todo, está despertando en todos aquellos que a bien tenemos darle lugar a ese descubrimiento para conocernos realmente quiénes somos y comenzar a evolucionar en esa gloria
que no ha habido otra en la historia ni la habrá. Dios siendo descubierto, Dios evolucionando como hombre y manifestándose como hombre. Bueno, un fuerte abrazo. Quería hacer ese aporte en esta mi última intervención en este tema por el día de hoy. Un abrazo para todos.